Entonces, pues para entender todo esto, pues recordemos que estamos viendo todo lo que es el Sermón del Monte, se compone de 3 capítulos, ¿no? Que cuáles son el 5, que fue el que ya acabamos de terminar la clase pasada. Estamos en el 6, que es el que vamos a empezar hoy, y el capítulo 7. Son 3 capítulos de los cuales es el sermón, por decirlo así, donde Yeshua va a enseñar todos los principios, todos los fundamentos que todo discípulo debe tener. En el capítulo 5 nos muestra más parte a nivel teórico, más principios, y ya en el 6 y 7 nos va a empezar a mostrar unos ejemplos muy claros de estos principios que él estaba enseñando, ¿sí? Y por eso pues empezamos ya a ver ejemplos de qué hacer nosotros con otras personas, ¿sí? Por lo menos terminando el capítulo 5, pues vimos ese amor que nosotros teníamos que tener a nuestros enemigos, sin importar qué, ¿cierto? Que si él te va a dar una cachetada, bueno, tú prepárate porque muy posiblemente te va a dar otra, puede que no en el momento, pero sí puede que más adelante. Entonces, estate preparado porque en este mundo pues vamos a recibir mucha aflicción, vamos a recibir, un día te roban y puede que al otro año también te estén robando en el mismo lugar, ¿sí? A eso es a lo que a eso es a lo que se refiere. Yeshua, prepárate, no te dejes eh, engañar tan fácilmente, ¿sí? O sea, seamos ávidos, seamos como el zorrito, ¿sí? Como el animal. No nos quedemos solo pensando en dónde estamos, sino realmente que estemos realmente preparados, así como nos alisteamos para que el ladrón no entre a nuestras casas, ponemos puertas, ponemos cerrojos, ponemos seguridad, ponemos cámaras, ponemos cosas para nosotros protegernos, ¿cierto? Porque sabemos que no sabe cuándo viene el ladrón y nos interrumpe en la casa, ¿cierto? Lo mismo tiene que ser en todas las áreas de nuestras vidas, tener solvencia para poder salir de ciertas situaciones y cosas así por el estilo, ¿cierto? Por eso es que el amar al enemigo, el dejar de aborrecerlo, porque eso es lo que nos enseña el mundo. Ah, si este te ama y te habla bonito y te habla con respeto, pues tú dale respeto, muéstrale amor y todo, ¿cierto? Pero si te hablan con 5 piedras, tú responde con 10 piedras más, ¿cierto? Y así es lo que te enseña el mundo, cuando nosotros debemos de ser todo lo contrario, ¿sí? Que si él te está tratando mal, bueno, respóndele de manera educada, de manera sincera, ¿sí? Con amor, con cariño y listo, ¿sí? Ya si la persona quiere perseverar, pues dicen que para una pelea, pues se necesitan 2 personas, ¿cierto? Entonces, mejor quédate callado y sigue tu camino, ¿cierto? A veces podemos evitar muchas peleas. Por eso, después de ver toda esta parte que estábamos viendo acerca de ese amor, de esa perfección, porque todo lo que vimos en cuanto a los juramentos y el amor hacia los enemigos, pues vemos que eso es para cómo ser perfecto, ¿cierto? Cómo empezar en ese camino hacia la perfección. Y acá nos va a seguir hablando en ese camino hacia la perfección. Recordemos que es un solo, todo esto va ligado desde que Yeshua empezó a hablar en el verso 3, ¿sí? Cuando empezó a enseñar, cuando empezó a decir bienaventurados los pobres en espíritu, ¿sí? Desde que empezó a decir ahí hasta adelante, hasta que termina el capítulo 7, pues está hablando de un mismo tema, ¿sí? O sea, es un alineamiento, todo lo que un discípulo como tal debe hacer. Por eso es que hago el énfasis de estar recordando lo que hemos visto, porque a veces se nos olvida y tenemos que llevar como un hilo, como que todo vaya conectado, ¿sí? Es decir, una prenda de vestir, esta chaqueta, si tú la desconectas, esto, pues ya no va a tener el mismo funcionamiento, ¿cierto? Ya no me va a poder cubrir la cabeza si llueve o algo así, ¿cierto?
y si se la dejo, pues realmente va a tener un funcionamiento. Lo mismo es con las escrituras. Tú no le puedes quitar algo que el Eterno, que Yeshua te enseñó de principio, y más en este sermón que todo va coherente, todo lleva un hilo y te va a llevar a la perfección como el discípulo que el Eterno quiere de ti, como el discípulo que Yeshua anhela que seas tú, ¿sí? Por eso vamos a empezar con Mateo 6, ¿sí? Donde vamos a ver las recompensas temporales versus las recompensas eternas. ¿Cuáles son las más que vamos a tener? En cuáles nos vamos a enfocar? Y Yeshua nos los va a hablar desde diferentes puntos de vista. Nos los va a hablar con el ayudar a los necesitados, con el ayudar a los pobres, viudas, ¿sí? Nos los va a hablar en la oración, nos lo va a hablar en el ayuno, en donde tenemos los tesoros y bueno, muchas otras cosas nos va a tocar. Entonces, tres fundamentos principales que a veces se nos pasa por alto, ¿cuál es? La generosidad, el ayuno y la oración. Temas que vamos a ver muy tocante acá, no vamos a ver literalmente cómo yo debo ayunar, cómo yo debo esto, eso no lo vamos a ver acá literalmente, sino vamos más bien a entender a qué finalidad tengo yo que hacer el ayuno, con qué finalidad tengo que hacer yo mis oraciones y con qué finalidad tengo yo que ayudar y ser generoso, ¿sí? Porque a veces se nos olvida y a veces pensamos o tenemos como pendiente de que el ayudar a los demás o que yo esté ayudando a alguien, pues va a ser porque, mm, no sé, porque lo tengo que hacer, porque es que, ay, es para que los demás nos vean o realmente lo estamos haciendo con el fin o con el propósito que el Eterno nos está pidiendo y a eso es a donde queremos llegar con este capítulo, ¿sí? Entonces vamos a empezar y vamos a ver, ¿sí? Bueno, esto ya se los expliqué. Y recordemos que todo esto que vemos empezaron y quiénes fueron los primeros que estaban escuchando esto, pues los 12 discípulos. No se sabe si solo ellos o también los 70 que hablan más adelante en el libro de los Hechos. Si no estoy mal, estos 70 que también estaban allí, recordemos que los 12 eran los más allegados a Yeshua y fuera de eso había otros más allegados a Yeshua, como era Pedro, Juan, y creo que había otro que era más allegado a Yeshua, ¿cierto? Y pues eso es algo que estamos viendo acá. ¿Quiénes fueron los que estuvieron ahí como representantes de todo el pueblo del Eterno que quería seguir, que quería hacer lo que el Eterno les estaba diciendo? Pues los 12 discípulos, los 12 apóstoles, los 12 que él escogió. Recordemos que en este momento todavía estaba Judas, ¿sí? Entonces acá estaban los 12 que él llamó como tal, ¿sí? ¿Y qué tenían que hacer estos 12? Porque Yeshua los está preparando y está dando semejante sermón. Pues, ¿por qué? Porque ellos van a ser enviados. Ellos después de que Yeshua subiera, ascendiera, pues tenían que ser enviados ¿a qué? A rescatar, a enseñar a aquellos que habían perdido su heredad, a aquellos que habían perdido realmente ese amor y esa comunicación y esa comunión que tenían con el Eterno pues la habían perdido por estar, por lo menos los judíos, tras sus otros dioses, adorando lo que no tenían que hacer, por estar pensando en cuestiones más, digamos, materiales que realmente en lo que debían hacer. Y fuera de eso, pues tenían que buscar a las 10 tribus en medio de la dispersión, a aquellos que querían honrar y seguir al Eterno, ¿cierto? Cambiar su vida, ya no sentirse que a pesar de que buscaran los dioses que buscaban, no encontraban solución, no encontraban ayuda, porque pues imagínense su estatua ahí quieta, sin hacer nada, sin moverse, y ellos bien deplorables, bien decaídos, tocando fondo, y ni aún su Dios les ayudaba. Entonces muchos empezaron a darse cuenta de eso y ahí es donde empieza los discípulos a tener que empezar a hacer.
esta parte de rescate, de enseñar, de discipular lo que Yeshua le enseñó a lo largo de sus 3 años que estuvo con ellos, ¿sí? Por eso acá es cuando vamos a ver que cuando se establezca la dinastía de David, el tabernáculo caído de David, pues una vez que se establezca en el reino, una vez que se establezca en el mundo, pues ¿qué va a hacer? Ya es cuando todos los discípulos, ya es cuando todos nosotros que decimos ser parte del Eterno, pues vamos a tener ya plenamente todas las actitudes, todas las disciplinas, vamos a estar en nuestra máxima plenitud en cuanto a la santidad con el Eterno, ¿sí? Si no lo hacemos y si nosotros estamos fuera, ¿sí? Somos extranjeros, pues muy difícil vamos a poder entrar, ¿sí? Y esto es algo, por eso dice las escrituras y por eso lo dice Pablo, que nosotros ya no seríamos extranjeros y ya no seríamos advenedizos, que ya no seríamos usurpadores, por así decirlo, sino que seríamos conciudadanos, o sea, ya tendríamos la ciudadanía, tendríamos los mismos derechos, es decir, si yo me voy a México, yo ya no me voy allá como la extranjera, como la que vino acá a comérselo de México, sí, cierta forma sí, muchos lo ven así, otros no, es un decir, sí, de que voy a estar como advenedizo, como que me metí allí por meterme, sí, no tengo ciudadanía, no tengo derechos, no tengo patria, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo tomo la ciudadanía mexicana? ¿Qué pasa si yo ya empiezo, ya no solo tengo la de Colombia, sino me voy allá y tengo la mexicana? Entonces ya empiezo a tener derechos como los mexicanos, ¿cierto? Ya puedo ganar como lo hace un mexicano en toda la extensión de su palabra, ¿sí? En cuanto a dinero, en cuanto a todo esto, ¿cierto? Y no voy a estar como una extranjera, porque muy posiblemente a los extranjeros no se les paga igual que a alguien realmente del lugar, ¿cierto? Aunque, bueno, también depende de las empresas, ¿no? Eso ya es otros puntos de vista. Pero eso es a lo que se quiere decir. Ya no vamos a estar luchando, ya no vamos a estar mendigando, ya no vamos a estar nada de eso y más para ese tiempo. Para ese tiempo, aquel que no era parte del pueblo, aquel que no era parte de ellos y si no tenía plata y si no tenía cómo mantenerse, pues de lógico que eso iba a venir acarrear ciertas dificultades, ¿sí? Entonces, acá es donde vamos a empezar a entrar con el tema. ¿Qué es lo que nosotros preferimos? Una recompensa temporal, una recompensa material, aplausos de la gente, todo lo que el mundo nos está ofreciendo o preferimos una recompensa eterna, el estar con el Eterno, el caminar con Él, el tener una sonrisa de su boca, así que te diga, estoy orgulloso de ti, hiciste buen tu trabajo, ¿sí? Buen siervo eres, en lo mucho, en lo poco me serviste, en lo mucho me eres fiel o cosas así por el estilo, vas a estar que, o sea, ¿cuál es el que preferimos? Que todo el mundo nos alabe o que realmente Dios nos alabe. Y a eso es a lo que se va a enfocar realmente este capítulo, en qué y cuál es la clave de lo que nosotros nos debemos de enfocar, ¿sí? ¿En qué recompensas? A eso es a lo que más se dirige en este capítulo. No vamos a decir que no vamos a sacar otros principios, otras cosas que también necesitamos mejorar en nuestras vidas, sino que como el tema más central, más amplio o general, pues sería este, el de las recompensas. ¿Qué recompensas quieres tú? Por eso en el capítulo total, en todo el capítulo 5 pues que nos enseña a las actitudes que nos van a ayudar a acercarme a Dios, ¿sí? O a acercarme a Yeshua. ¿Qué quiere decir? Que yo no me puedo acercarme a Yeshua con una actitud arrogante. Tengo que ser humilde, tengo que aceptar que no soy nada sin Él, ¿cierto? En cambio, ¿qué pasa si mantengo una actitud de orgullo? Pues lo que voy a hacer es que me voy a alejar de él. Por eso nos habla de actitudes como la humildad, como la pobreza espiritual, como tener un corazón limpio, como ser mansos, ¿cierto?
llegar a todas estas actitudes que nos ayudan a qué, a acercarnos al Eterno, a dirigirnos a Yeshua, a poder estar, digamos que en el mismo lugar que Yeshua. Y una vez que empezamos a lograr todas esas actitudes, que empezamos a cambiar nuestra ira, a controlarla, a ya no enfocarme en codiciar lo que los demás tienen, ¿sí? Como lo vimos en lo del adulterio, en el adulterar, ¿sí? Ya no me enfoco solo en prometerle a todo el mundo y promete y promete y promete, pero no cumplo nada. No, sino que ya empiezo a ser mucho más drástico, a decirle sí, sí o no, no, ¿cierto? Ya empiezo a ser mucho más literal, ya empiezo a amar a los enemigos, ya empiezo a ayudar a todos aquellos que necesitan, ya empiezo a dar más de lo que me están pidiendo, pues entonces ya cuando empecemos a tener esa actitud que tenía Yeshua, que nos enseñó a lo largo de todo su camino, pues ahí es donde vamos a ver y nos va a enseñar ahora cómo dirigirnos a Él. Ya nos acercamos, ya estamos frente a frente con Él, pero ahora necesitamos saber cómo me voy a dirigir a Él. Me voy a dirigir a Él igual que me dirijo a mi hijo, me voy a dirigir a Él igual que me dirijo a mi papá, o me voy a dirigir a Él igual que me dirijo a la vecina, al vecino o al presidente o a quién. ¿Cómo me tengo yo que dirigir a Él? Y eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Y nos lo va a mostrar en diferentes circunstancias. Por eso, pues vamos a tocar el tema del ayuno, de la oración y el de la generosidad, ¿sí? Sé que allá en México limosna no es una palabra tan bonita, entonces por eso le digo la generosidad, ¿listo? Entonces, esto es algo que estamos aprendiendo y recordemos que Yeshua tiene un sistema de enseñanza totalmente diferente y es muy parecida a la que Pablo utiliza. Primero, ¿qué pasa? Primero te enseñan los principios, primero te dicen, mira, tienes que hacer esto, 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 y después nos va a dar ciertos ejemplos acerca de ese principio, ¿sí? Y eso es lo que hace, por eso es que está cerrando acá con broche de oros y el broche de oro que él hace es que, ¿qué? Que él mismo lo practica, ¿sí? Él lo enseña los principios, nos muestra ejemplos, pero eso, fuera de eso, nos muestra él cómo nos practica, cómo lo hace de principio a fin a lo largo de toda su vida, ¿no? Y qué más ejemplo que el de él, pues podemos tener, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, desde el primer capítulo nos va a dar el primera o nos va a decir de cuáles son las recompensas que tenemos que escoger y nos da esa opción de decir, bueno, ¿qué vas a querer cuando te establezca el reino? ¿Estas o estas, las de la tierra o realmente aquellas que van a ser por la eternidad? Y por eso empieza en el verso 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y acá sí que toca algo que se está viendo hoy últimamente en todo lugar, sean cristianos, sean extranjeros, sean católicos, sea en cualquier persona que le guste ser generosa, acá es donde vamos a ver cuál es realmente el principio, qué es lo que nosotros realmente tenemos que hacer, porque a veces empezamos a ayudar a la gente, empezamos a hacer nuestra justicia, empezamos a hacer obras de misericordia, empezamos a ayudar a los demás. Ay, voy a ir a llevarle un mercado aquí a la señora de la esquina, ay, voy a llevarle plata yo no sé a quién, y así sucesivamente empezamos a ayudar a los demás, pero a veces lo hacemos para que, ¿qué? Para que otros nos vean. Para que mi esposo diga, "Ay, qué mujer tan aplicada y qué mujer tan generosa". O a veces lo hacemos para que mi hermana, mi papá y mi hermano digan, uy, es que esta mujer sí es dadivosa, es que es re generosa. Yo no sé de dónde saca para dar tanto, ¿sí?
o lo hacemos para hacerle a los vecinos y que los vecinos digan, uy, esa mujer sí es que definitivamente, Dios no sé de dónde saca, pero ayuda a toda la gente, ¿sí? ¿Cuál es eso que nosotros realmente nos estamos enfocando, sí? Y ese es el problema. El problema es que si tú deseas para que las demás te vean, para que los demás resalten lo que tú estás haciendo, pues va a llegar el momento en que esa va a ser tu recompensa. No va a ser la recompensa de Dios, porque tú no estás llevando a esa gente a decirle, no, mira, fue Dios el que te lo mandó. No, mira, fue Dios el que me dispuso a eso, sino que yo. Ay, yo se lo di, tan chévere que se sintió y no sé qué y eso. Y seguimos dando y seguimos ayudando con tal de que nos aplaudan, con tal de que, ay, qué chévere, qué valioso, qué hombre, qué mujer, ¿cierto? Cuando realmente estamos siendo dadivosos y empezamos a hacer eso. Y hoy en día que sí lo vemos en la mayoría de todo. Hoy en día se encuentra en las redes sociales cómo ayudan a gente de vendedores en la calle, coge, llega cierta persona en un carro y dice, es que vamos a ayudar a tal persona porque es que me enteré de su historia y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y empiezan a hacer todo un show acerca de esto. Empiezan a vender y a decir como, ay, pobrecitos estos, miren, no tienen dónde, nosotros sí lo estamos ayudando, ¿sí? Cuando realmente eso es lo que nos dice las escrituras y qué pasa con ellos si llegan un momento dado, meten las patas, meten las de caminar, empiezan a decir cosas que no son y decepcionan a la gente. ¿Y qué pasa con la gente? Se va. Se va de rapidez, así como llegaron y lo hicieron famoso y lo subieron a lo más alto, llega un momento en que, ¡pum!, lo bajan de un tirón. Y para volverse a levantar, sí que es difícil. Para volver a tener la fama que tenían, todo el reconocimiento que estaban teniendo, de un momento a otro, se va. Por eso es que hoy en día, hoy escuchamos a alguien y que es muy conocido y que es mucho conoce qué, al mes ya puede que ni se escuche y sube otro. ¿Por qué? Porque la fama es como la niebla, es como algo que se disipa, es algo que desaparece de un momento a otro. Nosotros vemos la niebla, ¿sí? Y está allí, se ve todo borroso y todo eso, pero después de 10, 20 minutos, ¿dónde está la niebla? ¿Dónde podemos verla? No, ya no está. Ya incluso a veces pasamos desapercibidos y nosotros ni nos damos cuenta en qué momento se fue y en qué momento pasó, ¿sí? Por eso es que hoy en día muchos empiezan y entienden a la gente en una expectativa tan grande que si ellos no cumplen esas expectativas, llega cualquier otra cosa y los derrumban. Les quita y les quita eso que en el que ellos lo pusieron. Por eso es que eso es a lo que hacen, incluso en las comunidades, en aquellos lugares que dice seguir a Dios, que dan mucho más énfasis a la religión, pues empiezan a hacer rituales, ceremonias, apoyos, y empiezan a hacer rifas que para ayudar a yo no sé quiéncito, empiezan a hacer vacas, acá en Colombia le decimos hacer vacas, es decir, a reunirse todos y juntar cierta cantidad de plata y llevársela a otra persona, ¿sí? Empezamos a hacer todo eso con el fin de qué? Ay, de impresionar. Ay, es que mire, nosotros sí ayudamos. Ay, es que mire, nosotros sí hacemos, ¿sí? Y eso pues está viendo. Eso es casi siempre una actitud de qué? De hipocresía, una actitud de mostrarnos, ay, miren, miren, nosotros somos muy justos, muy santos, muy de todos, pero ¿qué pasa cuando estamos solos? ¿Qué pasa cuando realmente ya nadie me ve y ya nadie me está mirando? ¿Seré que yo voy a ser igual con otra persona que esté viviendo la misma situación o ya me hago el bobo, el desinteresado y ya no le pongo cuidado? Entonces, ahí es donde realmente nos hace ese llamado a hacer qué?
congruente con respecto a lo que él me está queriendo enseñar. Y es que es muy típico de nosotros como seres humanos, sino de todos o de la mayoría, ¿de qué? De hacernos pensar a las otras personas de que nosotros somos algo de lo que no somos, ¿sí? Una mujer bella, una mujer bien guapa, 60, 90, 60, imagínenselas ustedes, de la mejor calidad. Se puede hacer la muy inteligente, la muy interesada, pero a la hora de la verdad, la mayoría no tienen tanta sabiduría o tanta inteligencia, ¿cierto? A diferencia de alguien que sabe mucho que esto no se las da. ¿Quiénes son los que más demuestran y más dicen, uy, es que yo sí sé que esto y yo juego y yo hago y yo no sé qué y yo meto y yo a esto y yo lo otro? ¿Sí? ¿Qué pasa? Realmente hacen eso y a la hora del té, cuando les toca demostrar los que, según eso, ellos saben y conocen y son los mejores de eso, ¿qué pasan en el momento que les toca demostrar y les toca dejar ver realmente si tienen esos dones y esos talentos? Pues definitivamente ahí es cuando se dan un totazo, se dan un resbalón, van y caen y terminan cayendo ¿en qué? En lo que no debían. Terminan quedando mal, terminan rompiendo las expectativas de lo que ellos mismos habían creado y terminan perdidos. Terminan ya con esa admiración que todo el mundo lo tenía y lo tenía en el pedestal, terminan en esa admiración totalmente efímera donde ya lo dejan, donde ya ni siquiera lo van a determinar. ¿Por qué? Por su hipocresía, por su apariencia. Y eso es lo que vemos. Y un ejemplo muy básico de esto y lo vemos es con Pablo y Bernabé cuando fueron a Listra, ¿sí? Recordemos que ellos en Listra empezaron a hacer milagros, empezaron a hacer cosas y cuando la gente empezó a ver esto, pues que dijeron, no, pues llegaron los dioses a la tierra, ¿sí? Es como hoy en día decir que alguien venga y acá haga yo no sé qué, un milagro demasiado grande y que nosotros ningún hombre lo puede hacer, nada lo puede hacer, pues nosotros qué vamos a decir, vinieron los dioses, ¿dónde están? Venga que vamos a adorarlos, venga que vamos a hacer tal cosa, ¿sí? ¿Qué trató de hacer y qué le trataron incluso de hacerle sacrificios a ellos, de tratarlos ya semejanza, imagínate, pues ellos qué dijeron en el momento que vieron eso. O sea, hasta Pablo y Bernabé quisieron, se rasgaron sus vestidos y dijeron, no, ¿cómo es posible que vayan a hacer esto? Nosotros no estamos hablando de nosotros, no estamos haciendo estos milagros nosotros. Nosotros somos iguales que ustedes, somos simples hombres. ¿Cómo es que se les ocurre que nosotros somos dioses? Eso es lo que le estaban diciendo. Cuando la gente los escuchó, cuando la gente comprendió lo que ellos estaban diciendo, ¿qué pasó? Trataron incluso de matarlo, ¿sí? Joseph dice en su audio que muy posible lo mataron, ¿sí? Porque dice que lo arrastraron porque pensaban que ya estaba muerto y pues ustedes saben que para arrastrar a una persona ya es porque el pulso esté demasiado débil o porque realmente hayan pensado que estaba muerto literalmente, ¿sí? Es una posibilidad, una de las teorías que podemos tener y es que realmente pudo haberse muerto. Y vamos a ver el texto para que lo podamos verificar. Y dice en Hechos 14:11. Entonces la gente entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían hacer ¿qué?
sacrificios, imagínate, querían hacerle sacrificio a Bernabé y a Pablo. O sea, hoy en día se parece como algo loco, como algo ilógico, pues como a dos personas que tienen un poder que solo es el poder de Dios, vienen a hacerle sacrificios y es que eso es lo que pasa hoy en día. Hoy en día una persona que tenga plata mueve a cualquier persona. Una persona que tenga la parla, que tenga la avidez, que tenga todo lo necesario para ser un líder, coge y se lleva un poconón de gente porque la gente dice, uy, este tiene el carisma, uy, este tiene las mejores ideas, uy, este no sé qué, y empiezan a seguirlo y no ponen en tela de juicio lo que está pasando. ¿Sí? A veces ni pensamos y a veces subimos en un pedestal a X o Y persona sin realmente saber si es bueno o no es malo, ¿sí? Y acá imagínense, llegaron al punto de seguir a una persona hasta el punto de decir, vamos a cogerle y vamos a darles sacrificios y ofrendas. Imagínense, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Pablo y Bernabé se les hubiera subido la fama a la cabeza, se les hubiera subido todo esto que ellos estaban obteniendo? Porque imagínense, estaba recibiendo aplausos, risas, cariños, estaban todo el pueblo avivados por querer escucharlos, pero ellos al ver eso que hicieron se aterrorizaron. Es lo mismo que ver nosotros y que todo el mundo y toda la gente venga y te aplaude y te diga, uy, qué grande, que no sé qué sabiduría, cuando nosotros sabemos que realmente la sabiduría no es de nosotros. Imagínate qué susto tendrían ellos dos al ver que eso estaba pasando. Porque ¿qué dice las escrituras? Que aquel que se haga Dios, que aquel que diga que tiene la palabra absoluta, que aquel que cambie y diga lo que ya Dios puso, eso ya no hay que hacerlo, sino lo pongo yo, ¿qué pasaría con esa persona? Imagínense, pues terminaríamos echados, terminaríamos quemados, terminaríamos igual que la cizaña, terminaríamos igual que las cabritas, terminaríamos en qué, en una vida eterna para vergüenza, para daño, para soledad. Y a eso no es a lo que el Eterno nos está llamando. Por eso sigue en el verso 19, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, o sea, le arrastraron. ¿Cuánto tiempo le arrastrarían hasta que lo sacaran de la ciudad? Pues no se sabe. Y acá podríamos tener varias posibilidades para preguntarnos si realmente murió o no. Una de ellas se desmayó a tal punto que ni se dio cuenta qué fue lo que pasó y lo sacaron a rastras y todo, ¿sí? Perdió la conciencia de todo lo que estaba pasando y lo dieron por muerto. Pues diciendo, o sea, o pensando que esta gente no tenía la sabiduría o el discernimiento para conocer muy bien si estaba vivo o estaba muerto, ¿no? Porque pues casos se han visto. Otras es que realmente sí llegó a morir, mientras que lo arrastraron y todo eso realmente murió y resucitó por obra de Dios, porque nadie oró por él, si ustedes miran, y después siguen leyendo lo que hice ahí en Hechos 14, realmente nadie oró por él, nadie estuvo allí. Dice que ellos, mientras que ellos lo sacaban, los otros lo persuadieron para que se fuera, ¿sí? Pero Pablo se levantó como si nada hubiera pasado, ¿sí? Entonces, pues imagínense, ¿sí? O bueno, el texto no lo dice, de pronto sí hubo alguien que oró por él, Bernabé, no se sabe, ¿no? Pero esto es algo que tenemos que ver, o realmente se hizo pasar por muerto, ¿sí? Casos se han visto, ¿no? O muy posiblemente otra cosa que después cuando estaba hablando con esto con mi mamá, cuando lo estaba estudiando y le dije, o de pronto es que quizás Pablo llegó a tener esa enfermedad, no sé si ustedes han escuchado esa enfermedad, que llegan y se mueren por cierto tiempo y al ratico vuelven y despiertan. Una enfermedad que a nivel científico lo han mostrado, lo han dicho, ahorita no me acuerdo el nombre, pero muy posiblemente también pasó así.
O sea, pues para Dios no hay nada imposible, ¿no? Y pues a mí no me cabe la menor duda de que muy posiblemente murió y Dios lo resucitó. No se sabría, ¿cierto? Pero son cosas que nos quedan ahí en el cuestionamiento, nos quedan ahí en el tintero, ¿sí? Muy posiblemente no lo podamos revelar ahorita, pero son cosas que sí podemos ver que claramente la fama, la fortuna, todo esto que trae recibir recompensas de este mundo, pues ¿qué es? Es efímero, es por un momento. En un momento tú estás en lo más alto, cuando tú te das cuenta ya estás en lo más profundo. Eso se han visto con actores, con actrices, que en un momento estaban en la mejor cúspide, tuvieron la mejor cantidad y la replata que tuvieron, pero hoy en día incluso están trabajando en trabajos que nada que ver. Unos de choferes, uno de esto, y incluso casos se han visto ya muy recientes que han pasado de gente que totalmente fama y que todavía hay películas que se ven de ellos, pero ellos están haciendo trabajos normales como los que tú y yo podríamos estar haciendo, ¿sí? Por eso, esto se ve mucho en el ámbito deportivo. Un día exaltan a un jugador, al otro mes otro y así sucesivamente. No importa lo que tú hagas, no importa lo que tú haces, pero si cometes un error, por más chiquito que sea, ¿qué pasa? Te sacan, te crucifican incluso públicamente, o sea, te llevan a lo último. Y por eso es que tenemos que tener cuidado y es de suma importancia que nosotros no olvidemos esto, de que la fama es efímera, que llega en un momento y así mismo como llega, se va. Y ahí es que la gloria del hombre es que, o sea, la gloria, todo lo que el hombre puede tener, la vanagloria, todo el éxito que nosotros podemos tener a nivel de lo que está debajo del sol, de lo que es en este mundo, de lo que el mundo te puede ofrecer, pues, ¿qué nos dice Isaías 46? ¿Qué dice? Voz que decía, da voces, y yo respondí, qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchicha, pero el viento del Eterno sopló en ella y ciertamente como hierba es el pueblo. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios que permanece para siempre. Y algo que debemos de reconocer, y es que nuestra vida es totalmente pasajera, es como una flor. Ustedes pónganse a mirar cuánto dura una flor. Hay flores que duran por mucho 3 meses, 4 meses, ¿sí? Hay otras flores que no duran ni una hora. Hay otras flores que duran solo en la noche. Hay otras flores que solo duran en el día o hasta que el viento viene y sopla y arranca la florecita, ¿sí? Porque hay flores que son tan débiles que tú no le puedes tocar. La medio tocas una rosa y te ¡fum! Se cayó, ¿sí? ¿Qué pasa? Así es nuestra vida, es efímera, es vana. Si el Eterno quisiera, ya no con una tocadita nosotros ya, hasta ahí quedamos, ¿sí? Entonces, imagínate, eso es algo, la flor se marchita, la hierba se seca, nosotros somos así. El hombre, la gloria, el éxito de este mundo, todo lo que el mundo te pueda ofrecer, los grandes títulos, los grandes galardones, las mucha plata que tú puedes recibir a lo largo de este mundo que es efímero, temporal, no te va a durar. Por más que tú quieras y tengas el éxito más rotundo, no vas a poder curar una enfermedad terminal. Por más que tú tengas la fama y todo lo que tú tengas, no vas a poder evitar ciertas cosas que van a venir en tu vida y que van a afectar incluso tu desarrollo a nivel profesional. Esto lo vemos con actores, por lo menos hay actores hoy en día que ya sufren de Alzheimer.
Se les olvida todo o pierden la noción de lo que estaban haciendo y ya pues, ¿qué pasa? Ya no pueden producir películas, ya hasta ahí le quedó su carrera, ya hasta ahí ya quedó y todo lo que él hizo y todo lo que él tenía por alto hasta en su mente se borró. Imagínense llegar a ese punto, ¿no? Entonces, eso es algo, por eso vemos que la vida es totalmente temporal. Las multitudes, aquellos que te suben, asimismo te bajan, son cambiantes. Un día están bien felices contigo y al otro día te pueden sepultar públicamente. Y realmente el sepultarte públicamente no es nada agradable, porque ese es el odio a nivel total en todas las redes, incluso te llaman, llegan a tu casa y hacen mil de cosas. Entonces, imagínate. Entonces, si nosotros estamos esperando eso y si trabajamos solo para que el mundo nos aplauda, para que el mundo haga, para que nos digan amigo y después te manden por un tubo, como lo dice Joseph en su audio, ¿sí? O te den una patadita y hasta ahí llegaste, pues, o sea, ahí es donde tenemos que ponernos a pensar, bueno, ¿yo qué prefiero? ¿Yo prefiero hacer esto o prefiero realmente hacer las cosas no para los hombres, sino para Dios? Voy a ir a dar a esta persona, pero porque yo sé que es para Dios. Voy a hacerlo porque quiero hacer esto. Si es necesario, voy y se lo envío por servientrega y vigilo que le llegue a la casa y le llegó, pero que nadie sepa de dónde es, ¿sí? Son principios que hacen que, ¿qué? Que la recompensa sea de Dios. No, la persona no me va a aplaudir, la persona no me va a agradecer, la persona no me va a decir, venga, ay, gracias, qué bonito eres, qué grande eres, no, sino que realmente a quién le van a agradecer. Imagínense que ustedes lleguen en un día y preciso le golpeen a su casa y le dijeran, mire, esto le mandaron y tú ni idea de quién es, lo recibas y cuando abres un computador, un gran mercado, ¿sí? Cosas así por el estilo, ¿ustedes qué van a decir? ¿A quién le van a dar gracias? ¿Al cartero que vino y se los trajo? ¿A quién le darían ustedes las gracias si pasara eso? Se A duro. Dios primeramente, Luliecita, porque Él es el que pone el sentir en la persona para que le lleve ese, le mande ese mercado o lo que le vaya a enviar. Exactamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que incluso tú no vas a poder decirle gracias a alguien. ¿Por qué? Porque no sabes quién te lo mandó, no sabes de dónde llegó, no sabes si fue enviado de buena gente o de mala gente, no sabes nada, ¿sí? Y a veces eso produce incertidumbre hoy en día mucho más, ¿no? Porque casos se han visto. Y pues ahí es donde nosotros tenemos que mirar. Entonces, ¿qué actitud tengo yo realmente cuando recibo cosas? Cuando estoy dando cosas, pues qué actitud tengo yo. Y si realmente este principio hasta aquí no nos ha quedado claro, pues ahora nos va a dar ciertos ejemplos o que nosotros podríamos tener acerca de esto. Por eso empieza y sigue en el verso 2. Cuando pues des limosna, acá limosna sé que para allí en México sé que no es muy grato decir limosna. Cuando más bien cambiémoslo a ser generosos y ayudar a los demás o ayudar a los pobres o ayudar a los necesitados, ¿sí? Me gusta decirle más necesitados, no todos son pobres. Entonces, el dar esta ayuda, ¿sí? Cambiamos esa palabra de limosna por ayuda para que ustedes me entiendan. Entonces, cuando demos esta ayuda, realmente en el hebreo es, ¿qué? Sedaka, ¿sí? Sedaka es que es justicia, significa eso, justicia en el hebreo, ¿sí? Y cuando nosotros damos esta justicia, es realmente lo estamos haciendo para quién? No para la que la gente me vea, no para que la gente me aplauda, sino para un acto de Dios. Estoy haciendo un acto de justicia, ¿sí? Cuando estás ayudando a alguien, estás haciendo un acto de justicia. Es lo que dice Yeshua, si tienes dos capas, da una capa que el que la necesita, tú tienes dos, ¿sí? ¿Para que qué? Para que sea todo equivalente, todo sea
Justo a eso es a lo que se está refiriendo acá con esto, ¿sí? Y esto era algo que estaba pasando muy común en el judaísmo de la época de Yeshua, ¿sí? Y muy, incluso hoy en día se da mucho, Joseph lo dice, que había gente que por lo menos se estaba hablando de que había gente que se hacían acerca del muro de los lamentos y se sentaban viudas, niños necesitados, pobres, se hacían en un lugar y esperaban que llegaran todos estos judíos ortodoxos que ya sabían más o menos por dónde se hacían y pues ellos iban ayudándolos y ellos iban dándoles, ¿sí? Y esto pues también se hace, o había ciertos rabinos que tenían ciertas fundaciones, ¿sí? Para ayudar a los demás, se hacían en X lugares o empezaban a hacer ciertos escándalos con el fin de qué? De buscar la atención y ahí es donde está llamando y por eso es que dice, así que Yeshua, cuando dice eso, pues ¿qué dice? Cuando pues de acá, de esa ayuda a los necesitados, pues que dice, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso es como hoy en día. Hoy en día, ¿quién no hace tocar trompeta para decir, mire, yo le ayudé a Julanito, a Sutanito y a Merencejito, ¿sí? Hoy en día lo estamos viendo en las redes, hoy en día esto es como el pan el pan diario, ¿cierto? De nosotros, de ver que se están dando esto en las redes sociales. Ya uno ve y ya ve gente que vaya a ayudar al vecino, ayuda ya a tal persona, que lleva a las fundaciones, que se enteraron que X persona está pasando por un proceso, una necesidad muy difícil, van y le ayudan. Ya hay iglesias muy grandes muy reconocidas que cogen y se hacen un viaje, un tour para mirar y ir a pueblos o lugares donde están las casas totalmente feitas, van, les restauran, le hacen una casa do más geniales, bonitas, ¿cierto? ¿Y qué hacen? Lo hacen público. ¿Para qué hacerlo público? Yo digo, si tú quieres hacerlo y si tú lo estás haciendo a Dios, pues ¿para qué lo vas a hacer público? Cuando lo haces público y cuando le estás gritando a los cuatro vientos, es lo que dice acá, no hagas tocar trompeta delante de ti. Porque ¿qué estás diciendo? Mire, yo sí hago, mire, yo sí hago, yo, mire, yo sí doy, mire, yo sí esto, ¿sí? Pues esto es algo realmente que no se puede hacer. Y esto es algo que se dice de la tradición judía, realmente no, yo no lo he podido comprobar, yo sé tampoco, y eso que él estuvo allá en Israel. Dice que en la tradición judía hay un comentario que dice que habían lugares o habían en ciertos momentos, y mucho más para la época de Yeshua, se hacían ciertos hombres religiosos donde traían un silbato, una trompeta, literalmente lo hacían, ¿sí? Y lo ponían a pitar y a sonar, pues para que todos los necesitados, todos aquellos que necesitaban ayuda, pues quisieran, se hicieran al lado de él y pudieran recibir la bendición. Hagan de cuenta como cuando uno tiene una mano llena de maíz y pues espera y la pone así, pues ¿qué va a venir? Pues todas las palomas se le van a venir ahí encima y van a empezar a comer. Así parecido era lo que estaban haciendo ellos y pues realmente está muy bien visto. No, no está bien visto. Si tú quieres ayudar a alguien, es mejor que nadie lo sepa, ¿sí? Eso ya lo vamos a ir viendo. Entonces, en este comentario, pues vemos que a veces nos da y nos gusta hacer eso, sonar, que suenen, que se escuchen, que vean que realmente estoy haciendo algo, ¿sí? Cuando realmente no debo de hacerlo así. Hoy en día, ¿cuántas rifas, incluso mucho más para fin de año, cuántas rifas no se hacen? ¿Cuántas cosas no se hacen para decir, uy, mire, estamos dando y X dio tal tanto y X dio tanto y a ver, y antes se pelean a ver quién es el que da más, ¿cierto?
O a veces ay, el que dé más es que es mucho generoso y es que, ay, tan lindo, tan bello, ¿cierto? Pero ¿realmente están dando por dar o están dando por qué? Y ahí es donde empieza la hipocresía, porque están dando más para que lo vean, más para apantallar, porque si realmente no quisiera que lo vieran, porque si realmente no quisieran recibir los aplausos de la gente, ¿qué harían? Lo harían anónimamente. Hay mucha gente que da y que lleva su plata, lleva su generosidad de manera anónima y nadie sabe quién son, solo dicen Dios envió a alguien, porque ¿a quién le van a dar el mérito, sí? Entonces, imagínense. Entonces, a eso es a lo que nos está diciendo, que cuando tú ayudes a alguien, que cuando tú veas al necesitado, que cuando tú ayudes a tu mamá, que cuando tú ayudes al hermano, que cuando tú ayudes a X o Y persona, que lo hagas, ¿qué? En silencio. En secreto, que nadie te vea, no lo tienes que publicar, no lo tienes que poner en la primera plana del periódico o en la primera plana de tu red social. Hoy en día ya es así, ¿no? Ya no necesitamos el periódico para enterarnos de todo, ya no más con que entremos a una red social, ya podemos ver todo, ¿sí? Entonces, entonces, eso es algo que podemos ver. Entonces, ¿qué dice? No lo hagamos así porque o si no vamos a perder realmente la recompensa más valiosa que nosotros podemos tener y es ¿cuál? La eterna, ¿no? Por eso sigue diciendo ahí en el verso 2. Para entenderlo, vamos a leer desde el comienzo y dice, cuando pues des ayuda a los necesitados, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en dónde? Y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esa va a ser su recompensa. Si estamos haciendo eso y si estamos recibiendo esa recompensa, no esperes otra recompensa. Ya obtuviste tu recompensa. Ya obtuviste los aplausos, ya obtuviste las gracias, ya obtuviste todo lo que querías. Eso ya es tu recompensa. Pero ¿qué dice en el verso 3? Más cuando tú des ayuda, no sepa tu izquierda lo que hace ¿qué? Tu derecha. O sea, que tu otra mano no sepa lo que tu otra mano está haciendo. Y eso pues sí que es difícil con nosotros, ¿cierto? Y eso no lo está diciendo literal, sino a nivel ¿qué? Figurativo, a nivel metafórico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ah, tú lo estás haciendo, pues ve y hazlo y no lo tienes que gritar y decirle a tu esposo, mira, voy a hacer tal cosa. Si tú lo tienes y tienes en el corazón de hacerlo, bueno, dalo, ¿sí? Pero si nace de ti, ya si nace como esposos, pues van los dos, lo hacen, pero no lo están gritando a los cuatro vientos. Queda un secreto, y sí, como dicen por ahí, es un secreto entre los dos, entre pareja. Al fin y al cabo son una carne, ¿no? Entonces, a eso es a lo que nos está diciendo, porque ¿qué dice el verso 4? Para que sea tu ayuda en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en qué? En público. Entonces, si nosotros realmente queremos que sea Dios el que nos dé la recompensa, el que nos ayude, el que realmente vea y nos diga qué buen hijo eres, te dé las gracias y diga realmente eres grande en el reino de los cielos, pues ¿qué necesitas hacer? No alardees de lo que estás haciendo con los demás, no alardees en ayudar a los demás, no alardees en decir que yo estoy haciendo y no estoy haciendo aquello, ¿sí? Porque realmente eso, pues está mal si empezamos a hacer alarde, si empezamos a hacer esto, y es mejor hacerlo en secreto, ¿sí? Y acá para entender el por qué limosna es igual a acá, ¿sí? Lo podemos ver desde el griego, por lo menos si ustedes lo miran en el griego es G1654, que es, bueno, es esto, ni sé cómo se lee,
¿Qué quiere decir? Que compasión, beneficencia, benevolencia, justicia, limosna, ¿sí? Y si lo miramos desde el hebreo, que es de acá, ¿sí? Lo encontramos en el H6666, pues es derecho, rectitud, justicia, virtud, figurativamente, ¿qué? Prosperidad, derecho, equidad, honradez, justicia, lo justo, ¿sí? Rectitud. Entonces, cuando nosotros realmente traducimos esto de dar limosna o ayudar a los pobres, pues realmente es obrar en qué? En justicia, dar lo justo a quien lo necesite, ¿sí? Yo no le estoy dando de más, yo no le estoy dando de lo que me sobre, muy posiblemente a veces hasta nos falta, ¿cierto? Pero si nosotros le damos, nosotros tenemos 2 libras de arroz y la otra persona no tiene para comer, pues ¿qué pasa si yo le ayudo con una? Yo tengo una, pues él tiene otra, pues es justo, es equitativo, a eso es a lo que quiere llegar con esta palabra y a eso realmente es a lo que nosotros debemos de llegar, ¿sí? Por eso es que cuando lo hacemos en secreto, pues que dice que tu padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿En dónde? ¿En lo secreto? En público. Te va a recompensar en público, ¿sí? Y ahí es donde nosotros vemos lo diferente entre lo que el mundo nos monta, lo que el mundo nos dice, a lo que Dios nos está diciendo, ¿sí? Le está diciendo y acá Yeshua, ¿quién le está enseñando? A la multitud, a todo el pueblo, le está enseñando a sus discípulos. Recordemos a sus discípulos, a aquellos que van a seguir, a aquellos que van a llevar la estafeta, es a ellos a los que le está enseñando. Por eso le dice que no lo publiques, dalo en secreto, da esa dádiva específica a la persona que se la tienes que dar y si es posible envíasela de manera anónima, ¿sí? De tal manera que la persona a quien tenga que glorificar a Dios, porque ya no le queda de otra, ya va a decir, bueno, ¿y a quién le doy las gracias? ¿Sí? Porque es que ni modo de dársela al cartero, porque lo único que hizo fue traerla, pero se la mandaron, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que está diciendo. Y algo que tenemos que entender, y es que esto no está hablando de los diezmos, de las ofrendas. Hay mucha gente que dice, no, pues que para eso yo ya no le voy a dar el diezmo al pastor, porque es que vea que se está enriqueciendo, pues mejor voy y le llevo el diezmo a los pobres. No estás cumpliendo con lo uno, estás dejando de cumplir algo que tú ya habías apartado para algo y estás haciendo algo equivocado. Sí, el ayudar al otro sí es necesario, pero no es lo mismo que dar tus diezmos. Son otras cosas y son 2 cosas diferentes. Por eso hay 3 clases de diezmos, y esto lo vimos con Malaquías. 3 clases de diezmo, que cuáles son: el diezmo primario o el diezmo que nosotros conocemos desde la iglesia, desde, bueno, la católica, no sé si lo maneje, yo no estuve allí. Entonces, ¿qué es? Ese 10% de todo lo que nosotros hagamos, ese es el que va a dónde. Aquel que me está enseñando, aquel que me está instruyendo, aquella persona que yo sé que está cumpliendo o está tratando de cumplir todo de acuerdo a las escrituras, que me está enseñando conforme a las escrituras. A esa persona va el 10% del diezmo primario. Es lo primero que tú tienes que sacar y no se exceptúa y no se tiene que dar a otra persona, sino realmente al que te está enseñando conforme a las escrituras. Y si no sabes a quién dárselo, bueno, pues órale a Dios y dile, Dios mío, tengo que cumplir con este mandamiento, ¿a quién se lo tengo que dar? Dame la sabiduría, ponme en mi corazón, háblame específicamente qué es lo que debo de hacer, ¿sí? Ese como diezmo primario. Está el segundo diezmo que también se debe sacar siempre, que a veces lo pasamos por alto, que cuál es el diezmo de las festividades, ¿sí? Ese diezmo de las festividades es el 10% de lo que me quedó. Entonces, si yo tengo 100 pesos, sí, acá se los voy a hacer. Entonces, tengo 100 pesos, ¿sí?
De estos 100 pesos voy a sacar el 10% para mi diezmo primario. Uy. Entonces voy a sacar el 10% del diezmo primario. ¿Cuál es el 10% acá? ¿Quién me puede decir? ¿Quién es matemático acá? $10. 10 pesos. Sí, bueno, pongámosle que el dólar eso es pesos, pero bueno, eso sería 10, ¿cierto? 10 pesos o 10 dólares, bueno, como lo quieran manejar en moneda, ¿listo? Ese sería el diezmo que primario. El segundo diezmo, ahí les voy a poner la S como segundo, es el otro 10%, ¿sí? ¿De qué vamos a sacar ese 10%? ¿Sí? De Entonces los acá, 90, dime Solecito. de los 90 restantes. Eso, es que acá ya tenemos una matemática, claro, de los 90 restantes, ¿sí? Entonces me quedaron estos 90, de esos 90 le voy a quitar el 10%, ¿cuánto sería? 9. Exactamente, 9 pesos o 9 dólares, bueno, como le quieran decir, ¿sí? Entonces, estos son los que nos toca sacar que todos los meses, ¿sí? Entonces, ¿serían cuánto? 19 pesos o dólares, bueno, como ustedes le quieran poner, ¿sí? Esto es lo que nosotros sacaríamos, digamos, si este sería el ingreso mensual que tendríamos, 100 pesos mensuales o 100 dólares mensuales, ¿sí? Esto lo recibiríamos y tendríamos que sacar este diezmo, ¿qué? Todos los meses, porque tú estás recibiendo todos los meses. Ya es diferente si por lo menos cuando tú recibes tu plata es dependiendo de un negocio, ¿sí? Por lo menos que trabajes con ventas o que trabajes, que por lo menos sean ventas diarias, como aquellos que son vendedores en la calle y todo esto, pues sacas tu diezmo diario, ¿no? Porque pues imagínate a esperar a que tengas todo, pues realmente no va a ser tan fácil. ¿Por qué? Porque estás recibiendo plata todo el tiempo y si tú no vas sacando y no vas separando, pues va a llegar el momento en que no vas a dar realmente lo que es, ¿sí? La idea es que des lo que es o más, pero no menos, ¿sí? Porque menos ya está mal, estamos incumpliendo, estaríamos dando lo que, menos de lo que Dios nos dijo que los diéramos, ¿sí? Estos serían los dos diezmos principales. Este diezmo de 9 dólares o 9 pesos, ¿para qué serían? Para las festividades, para que tú tengas como un ahorro y para las festividades tú tengas de dónde sacar. Que un chaval y preciso te quedaste sin plata porque te pasó X o Y cosa y ya no tienes de dónde sacar, ¿de dónde lo vas a sacar? De aquí, ¿sí? De este diezmo, ¿sí? Y eso es algo que nos ayuda, ¿listo? Y el otro diezmo, que es al que realmente está enfocado esto de dar ayuda a los necesitados, pues es el diezmo, es el tercer diezmo, ¿sí? Este tercer diezmo es el 10%. Esto ya queda en ustedes, cada cuánto lo dan. A mí me gusta darlo más todos los años también porque sé que tengo todo el mismo flujo de caja siempre. No se me va a mover y ni se me va a sentir tan de golpe porque cuando ustedes lo dan un año y listo, dejan de darlo, pero cuando lo vuelven a dar, sienten el golpe, ¿sí? O sea, sienten el bajón de lo que ustedes están recibiendo y más y casi todo su sueldo está endeudado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El 10% de que a 90 le quitamos 9, ¿cuánto nos queda? 81. Eso, uy, solecito. Exactamente, nos queda 81. Y el 10% de 81, ¿cuánto sería? 8.1. Exactamente. Uy, están de matemáticos hoy. Exactamente. 8 dólares, por decirlo así, y un centavo, bueno, yo no sé cómo se dirá ahí, o pesos, ¿sí?
Entonces tendríamos, pongámosle redondeado, 8 pesos, ¿sí? Y pues, ¿qué tenemos que hacer acá con estos 8 pesos? Con esos 8 pesos ustedes los pueden guardar y tener pues hasta cierta cantidad que coja y podamos dar, o se los podemos dar ya directamente a alguien, ¿sí? Este se da cada 3 años. En las escrituras está dispuesto que cada 3 años lo demos. Por eso es que no es fácil, por lo menos si tú recibes 1.000.000 de pesos mensual, y te toca sacar todo esto, ¿sí? O estás recibiendo $1.000 mensual y te toca sacar los 3 diezmos. Cuando tú das los 3 diezmos, es más fácil de tú acostumbrarte porque ya dices, bueno, son 3 diezmos y ya sé que no cuento con esa plata. Pero cuando dejas de dar 2 diezmos y vuelves y das el otro, pues vas a sentir el meque, vas a sentir un poquito el totazón porque pues no es lo mismo, ¿sí? Y por eso les digo, ya quedan ustedes si lo dan cada 3 años o cada 2 años, pero el diezmo de ayudar a los demás, de estar mirando quién está necesitando, ese es un diezmo totalmente diferente al diezmo que nos habla las escrituras, del cual nosotros tenemos que dar, ¿sí? Por eso la importancia de reconocer o de saber todo esto que hemos estado hablando, ¿sí? No es que vamos a hacer y vamos a dar conforme a mí yo quiera, pues no, porque pues, ¿qué pasa? ¿Estaríamos cumpliendo de acuerdo a lo que Dios me dice o de acuerdo a quién? De acuerdo a lo que Dios dice. Exactamente, entonces estaríamos haciendo que lo que no debería hacer. O sea, yo cojo y doy y aparto, pero al apartarlo y al decir, no, pues yo no voy a dar mi diezmo al pastor, voy y se lo doy a los necesitados, no estoy cumpliendo el diezmo que realmente a la persona que debería ir, si no estoy yendo a donde no debería ser. Sí, es muy buena opción y no te estoy diciendo que no lo hagas, pero ya es entre tú y Dios realmente a quién vas a obedecer, a lo que tu corazón o tu mentalidad te está diciendo, a lo que Dios te está pidiendo, ¿sí? Y por eso es que siempre que se le enseña o se les ha enseñado acá en Descubre sobre el diezmo, pues, ¿qué te dice? Analiza, revisa si la persona está bien cumpliendo conforme a las escrituras, si su familia es un ejemplo, si todo lo que está pasando o todo eso está bien, ¿sí? Y pues en cuanto a los necesitados, pues revisar si realmente está necesitado, porque mucha gente puede pintar y decir estoy necesitado y realmente no tiene nada de necesitado. Dime, Solecito. Ah, a ver, aquí yo, por ejemplo, tengo una pequeña duda. El tercer diezmo, que es el diezmo de los 3 años, Ujú. si surge alguien que necesita algo y tú lo quieres ofrendar para esa persona, lo puedes hacer aunque no sean los 3 años. Sí, claro. O sea, lo puedes hacer. Es que por eso les digo, o sea, sí, pues el problema es que cuando tú estás fuera de los, digamos, en estos 2 años donde no se estás guardando, donde no estás sacando el diezmo, pues ¿de dónde va a salir? De tu flujo de caja, es decir, de lo que tú tienes, puede ser para el mercado, puede ser para otras cosas, ¿sí? Y no va a estar destinado totalmente a eso y muy posiblemente te va a descuadrar. ¿Y qué es después lo que vas a decir? Ay, yo por qué hice esto y ay, por qué yo hice esto y ay, por qué yo hice lo otro, ¿sí? Y muy posiblemente no lo vas a dar con todo el placer que lo harías cuando tú empiezas y lo apartas por separado y dice esto es para esto, ¿sí? Que ya es muy diferente. ¿Sí? Porque a veces nos pasa así, ¿sí? A veces decimos, ay, tengo esto y voy a ayudar a los demás, bueno, lo dejo ahí apartado y yo sé que es destinado para eso. Ya sé que no lo voy a tocar y sé que es para eso, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando tú quieres ayudar a una persona y preciso tú no tienes los medios suficientes? A veces hasta te endeudas, casos se han visto, que se han endeudados con el fin de ayudar al otro, pero ¿qué pasa después con esa deuda? Te queda algo machacando en la cabeza, te queda algo doliendo y pues más de bendición que sea para tu vida se vuelve ¿qué? Una carga.
se vuelve incluso casi una maldición, porque ya no lo terminas haciendo realmente porque quieres, porque realmente te nace y porque lo puedes hacer, sino porque te sientes a veces obligado o simplemente porque quieres apantallar, ¿sí? No sé si te quedó un poquito más resuelta la pregunta, Solecito. Sí, claro, sí, muy claro ya, Juliet, gracias. Ujú. Pues por eso les digo, o sea, mi consejo, y si ustedes lo pueden hacer, es mejor que ustedes lo empiecen a hacer todos los años. A mí me ha ido mucho mejor y eso que la verdad no tengo los muchos ingresos, pero pues me ha ido mucho mejor y se ve la plata, o sea, créanme, Dios les va a bendecir, ¿sí? No es mero cuento, si ustedes dan, así como ustedes dan, Dios les va a dar a ustedes, ¿sí? Para que sigan dando. Dime, María. Luliecita, una pregunta. Es que Ofelita está aquí conmigo y quiere que Ujú. su marido te haga el favor y le explique bien porque no entiende muy bien. Lo de los diezmos. Sí, señora. Bueno, dile que eso lo vamos a ver cuando venga, para no enredarnos mucho. Ella es nueva, no ha estudiado todo lo que hemos estudiado, entonces sí, para no cortar mucho lo de la clase, ¿sí? Porque realmente esta clase no se trata de los diezmos, sino realmente del ayudar a los demás, sino que vale aclararlo porque hay mucha gente que dice, no, pues yo no voy a llevar el diezmo a este pastor que me va a robar, me está trasquilando, pues se lo voy a llevar mejor a este que lo necesita, ¿sí? Y a veces pues empezamos y cometemos ese error, ¿sí? Yo no le estoy diciendo, no, pues es que ahora tiene que llevarlo allá, no, evalúen, miren a quién le está llevando, mire a quién realmente ustedes le pueden llevar, puede que no sea el pastor que tienen ahí al lado, pero sí puede a una persona que está muy lejos, ¿sí? Por lo menos a descubre la Biblia. Examinen, revisen que todo esté cumpliendo de acuerdo a lo que dice Pablo y de acuerdo a lo que nos enseña Yeshua a lo largo de sus mandamientos. Si ellos están cumpliendo, pues bueno, le enviamos allí y sabemos que va a ser de bendición esta plata. Lo mismo al necesitado también debemos de verificar que realmente esté necesitando, porque a veces le podemos dar la plata a X o Y persona que nos pinta pajaritos y nos dice, ay, es que estoy así, y es que no sé qué, y es que lo otro, y realmente cuando vamos a ver no está tan necesitado. Lo digo porque yo lo he visto, yo trabajé en un comedor comunitario acá en Colombia. ¿Qué es este comedor comunitario? Se ayudaba mucho a madres o a familias que no tenían la capacidad o no tienen, porque todavía se hace esto, no tienen la capacidad de darle a su hijo las 3 comidas. Entonces, ¿qué hacían estos comedores? Se hacía y se les daba un almuerzo con todos los requisitos que tiene que comer un niño, un adulto mayor, en cuanto a su alimentación, ¿sí? Pero ¿qué pasaba con esto? Esto se hacía para las personas más necesitadas, pero yo que trabajé allí, realmente uno se da cuenta que el sistema falla porque realmente no hay revisa cómo es, o la gente va y hace y pone su dirección totalmente errónea y se hacen pasar por unos pobres que viven en latas, que viven en cartones, cuando tienen una casa de 3 pisos, reciben 3 arriendos, tienen 2 salarios y viven de lo mejor, ¿sí? Sino que por quererse ahorrar una platica o como dicen, el que tiene, pues quiere más, ¿cierto? Y pues realmente los que realmente necesitaban eran muy pocos realmente los que estaban recibiendo. Y uno se da cuenta incluso que hay rosca, incluso que hay gente que hace su trampita ahí. Y pues a eso es a lo que nosotros por eso les digo, verifiquen también, o sea, no se coman cuento entero de decir, sí, es que estamos necesitados y de por sí si ustedes se ponen a mirar una persona que está necesitada, no va a estar gritando a los 4 vientos que está necesitada. O sea, olvídenlo, porque lo que menos a uno le gusta saber es que uno está necesitado. Bueno, eso por lo menos lo he visto así y, y es algo que nosotros tenemos que estar dándonos cuenta, ¿sí? Hay gente que no anda diciendo y anda diciendo, mire, es que yo tengo esto, estoy en deudas, no tengo ya ni para comer porque es que a quien le gusta mostrar eso, o sea,
a ninguno, ¿cierto? ¿A ustedes les gustaría ir y decir y que le digan, ay, pobrecito, de verdad no tiene? De verdad no nos gusta y la mayoría de por sí, no sé si por orgullo que uno tiene, y muy posiblemente sí, pero no nos gusta estar gritándolo a los cuatro vientos y lo que saben y los que conocen la situación de uno es porque son muy allegados a la casa o porque están ahí metidos casi las 24 horas del día, por así decirlo, ¿sí? Es decir, que visitan muy seguido la casa y se dan cuenta de la condición sin que la persona le esté contando o diciendo, ¿sí? Entonces a eso es a lo que tenemos que llegar, o sea, revisar, o sea, no comer en cuento, porque pues también hay gente que se hacen de la vista gorda y pues están haciendo eso, ¿cierto? Porque realmente cuando tú publicas un video, ¿tú qué piensas de la persona a la que según eso están ayudando? Ay, pobrecito, y miren lo que trabaja y no sé qué, ¿cierto? O la persona que está dando o está hablando en el video o está resaltando la situación de esta persona como muy necesitada que está diciendo, ay, el pobretón, mire cómo le toca duro, mire cómo no sé qué trabaja, pues lo dicen en palabras más bonitas, más endulzantes para que para que la gente diga, ay, vea cómo lo quiere ayudar, porque pobrecito, porque no sé qué es cierto. Pues eso es triste, desilusión, porque hay veces que a muchos se enfocan en hacer esto, pero con tal de que de recibir mucha más plata, de llamar la atención de las masas y decir, ay, mire, nosotros sí trabajamos, mire, no sé qué, sí, pero cuando realmente lo vemos a esta gente que según ellos están ayudando, no está llegando la ayuda como debería hacerse. Y es un ejemplo de ese como el que les acabo de comentar, como el del comedor comunitario, ¿sí? Eso se ve y si se ve en cosas tan simples y que esos comedores casi siempre son del gobierno, ¿sí? Y si se ve ahí, imagínate en otras cosas. O sea, por eso les digo, si ustedes quieren, vayan, revisen, si ustedes quieren dar la plata a un orfanato, vayan, pero miren que realmente el orfanato esté utilizando la plata para lo que es, ¿sí? O bueno, sí, cumple tú con el dar, pero que tú sepas que realmente es un lugar bueno, porque es que tampoco podemos ser, porque, o sea, que a ti te gustaría todo el trabajo que tú tienes dárselo a cualquier persona y que la persona lo esté disfrutando, algo que tú trabajaste con el sudor, te costó sacarlo, te costó sacar esa plata, porque pues sacar los 3 diezmos de una no es fácil, no toda la gente lo hace de una vez, es difícil, ¿sí? El confiar en Dios y decir, ahora te voy a vivir yo el 70% y te doy a ti el 30%, ya no voy a contar con estos 30%. Ustedes hagan las cuentas de sus diezmos, de su salario, ¿sí? Y se van a dar cuenta que sacarlo de tajante no es fácil. Y eso es una dependencia totalmente de Dios, de decir, bueno, Dios mío, yo no sé, tú harás acá la obra, ¿sí? Porque es que, mira, no me alcanzó, mira, te saco esto y a uno le queda la tentación, o sea, a uno le da la tentación de decir, y tengo esta plata aquí ahorrada y es que es para los pobres, pero yo necesito acá, pero sí, y empieza esa tentación. Por eso les digo, si ustedes lo pueden sacar, sáquenlo. De una vez con eso menos tentación tienen de utilizar lo que no es de uno, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que tenemos y por eso mucha gente empieza a utilizar todo esto en cuanto a ganancia personal. No estoy diciendo que todos los orfanatos, que todos los comedores comunitarios, todo esto lo hagan así, no, pero pues realmente casos se han visto y de por sí el sistema también falla, ¿sí? Porque eso incluso por acá nomás en el bienestar familiar de acá de Colombia, esto que ayudan a los niños que están, que sus padres los abandonan o que realmente en su casa les dan maltrato, les hacen todo, pero cuando uno va a ver, es peor el sistema, lo que creó el sistema, que según eso para ayudar, pues es mucho peor del lugar donde están, ¿sí? Entonces, todo eso tenemos que mirar. ¿Por qué? Pues que tampoco yo voy a dar algo que yo trabajé, que dure un mes matándome y sacrificándome como para ir a tirarlo.
a un lugar donde no se necesite. No sé, pues es mi perspectiva. No sé ustedes, si ustedes les gusta y decir, no, pues desde que yo lo esté dando y ya ellos verán si lo cumplen o no lo cumplen, pero pues realmente ese es el hecho de yo estar dando esto. Pues no sé, ahí les dejo la pregunta a ustedes, que la analicen, que la piensen, ¿sí? Porque realmente yo en eso sí soy más a decir, no, yo prefiero saber que realmente la están utilizando y que realmente es para necesitados, porque Dios nos dice, ¿sí? Dios lo dice ahí en las escrituras. Que cuando Él vaya a venir, le vaya a decir, bienvenido eres porque me diste de comer, porque me diste de vestir, porque me visitasteis, porque no sé qué, porque todo esto, ¿cierto? O sea, Él te va a decir y te va a decir, realmente tú cumpliste con este trabajo, o sea, nos queda una responsabilidad. Si tú no ves, si tú no sabes a alguien, pues vete a un hospital, a algún lado y le puedes dar y ayudar a otra persona sin que la persona te conozca, y a veces es mucho mejor, ¿no? Porque ni sabe tu nombre, no sabe tu dirección, entonces no va a ir y te va a decir, ay, mira, muchas gracias, te traje este ponqué porque sí vea muchas gracias, ¿sí? Pues ya que hiciste, recibiste tu recompensa. Entonces la idea es que no recibas nada y que sea Dios el que te lo dé, ¿sí? Y pues el problema que tenemos nosotros al publicarlo y hacerlo todo eso, pues es decirle a la gente, mire qué maravilloso soy, mire que no sé qué, mire esto, y realmente la mayoría de la gente que hace esto es ¿con qué? Con el pretexto de enriquecerse, ¿sí? Porque si ustedes se ponen a mirar y se ponen a investigar a lo largo de las redes sociales, toda esta gente que está haciendo esto, la mayoría de la gente lo hace con el fin de que de tener más, de que le envíen según eso para que ellos ayuden a los demás, ¿sí? Pero ustedes, ¿cuántos saben que ellos están recibiendo y cuánto de esa plata realmente están destinando a ayudar? ¿Será que toda esa plata que ellos estaban recibiendo realmente la destinaron solo para ayudar como hacían los discípulos? Porque los discípulos lo que recibían era ¿para quién? Para ayudar a los demás y para medio sostenerse ellos. Del resto, todo era dado. Ellos no se quedaban con nada, y eso lo vemos cuando Pablo le tocó en Corintios. Vemos la situación que él tenía, y eso porque había comunidades que le ayudaban, pero llegó el momento en que él tenía que, ¿qué? Que ponerse a trabajar para poder subsistir él y poder ayudar también a los necesitados de Corinto. Entonces, pues imagínense, o sea, hasta ese punto debemos nosotros de saber hasta qué punto vamos a llegar, ¿sí? Por eso tenemos tener mucho cuidado y examinar muy bien nuestro corazón, ¿sí? No examinarnos superficial, sino muy bien el corazón y decir, venga, ¿yo con qué motivos estoy ayudando a tal persona? Porque lo estoy haciendo porque realmente quiero agradar a Dios, quiero cumplir a Dios. Esto se lo voy a dar a esa persona como si fuera para Dios, o lo estoy dando porque es que esa persona después me tiene que pagar, o esa persona después me va a dar las gracias, o es para que ella vea que es que realmente yo soy muy bueno, yo soy muy santo, yo soy muy cuidadoso de las escrituras. O sea, ¿con qué fin lo estamos haciendo? Y a eso es a lo que nos llama acá Yeshua, nos dice, entonces, ¿qué? ¿Por qué lo vas a estar haciendo? Sí, si realmente estás haciendo eso para el Eterno, o estás haciendo eso para Dios, o para recibir una comisión chiquita pero jugosa, ¿sí? O lo estás haciendo realmente porque quieres recibir esa recompensa del Padre, esa recompensa eterna que solo Él te puede dar. Y esto lo podemos saber, y si tenemos esa convicción y tenemos ese deseo de agradar a Dios, de que sea Dios el que sea dándonos todo, pues eso lo dice Proverbios 19:17. Al Eterno presta el que da al pobre, ¿sí? El Eterno presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Entonces, ¿tú a quién prefieres que te deba?
Dios o que todo el mundo te pague. O sea, yo prefiero que Dios, ¿cierto? Preferible, porque yo sé que Él me va a dar todo lo que yo necesito, me está dando y me va a dar de más, pues cuánto más yo no poder ayudar a aquellos que realmente lo necesiten, aquellos que realmente están allí, ¿sí? Por eso, pues la recompensa que tenemos en este mundo es pasajera. Por eso incluso Salomón dijo en Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad, o sea, todo es efímero. Por más que yo mire a un lado, esto se esfuma, miro al otro, se esfuma, ¿cierto? Pero cuando lo hacemos de corazón, cuando es sincero, cuando realmente quieres cumplir lo que Yeshua te está pidiendo, porque Él es tu dueño, porque Él es tu salvador, porque Él pagó, te liberó de la esclavitud, pero ahora tú eres su esclavo, ahora tú eres su siervo, ¿sí? Y qué mejor que ser socio de Él cuando Él te está pidiendo que solo des y ayudes a los demás, ¿cierto? Y pues estemos y que se cumpla este proverbio de que Él nos va a pagar, porque si le damos a los pobres, Él nos va a pagar, pues definitivamente, ¿qué más, no? Porque ahí sí sabremos que Él nos va a dar a cantidad, porque Él está dispuesto a dar. Él no es tacaño como nosotros somos tacaños, ¿sí? Imagínate todo lo que te ha dado y si tú quieres ponte a hacer una lista de todo lo que te ha dado el día de hoy, el aire, el sol, el oxígeno, un buen día, tienes las piernas bien, puedes hablar, puedes sonreír, puedes gritar, te puedes vestir bien, tienes zapatos, tienes todo lo que necesitas. Y si hay no más eso en cuanto a lo que tienes, pues imagínate el resto de cosas que son que te ha dado también. Y sigue la lista. Entonces, ¿cuántas cosas Él no te ha dado generosamente? ¿Y por qué no te va a dar más siempre y cuando tú seas generoso, ¿no? Y entonces, por eso el ser generosos, el dar a los necesitados, pues, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciéndole un préstamo a Dios. Imagínate. ¿Y crees y tú pensarías que realmente Dios se queda con algo? ¿Dios se va a quedar con alguna deuda? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Dios se quedaría con alguna deuda? No, no, pues Dios es todo de Dios, Él no tiene deudas. Exactamente. O sea, todo lo que tenemos y todo lo que vemos le pertenece a Dios. Él no se va a quedar con deudas. Él no le va a y a él de por sí no le gustan las deudas. Y en Hebreos 6:10 que nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Él no es como nosotros, que nosotros sí se nos olvida a quienes le debemos, ¿cierto? A veces nos hacemos los que no sabemos a quienes le estamos debiendo y no pagamos, ¿cierto? Pero realmente Dios es así. No, Dios no es así porque dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Él no se va a olvidar de lo que tú estás haciendo, ese trabajo de amor que tú haces para ir y ayudar a los demás, para servir a aquellos, incluso para servir a aquellos que están en medio de la obra, ¿sí? Él no se va a olvidar de eso. ¿Por qué? Porque Él no es injusto. Y si realmente nosotros le prestamos a Dios, pues Él nos lo va a devolver, Él nos va a bendecir y créanme que eso es así. Ustedes ven y ustedes pareciera y ustedes dicen, no, me quedé sin plata y al ratico vuelve y le llega plata. Porque Dios dice, tú estás dando, yo te doy. Tú estás dando, yo te doy. Y ese es el principio de la siembra y la cosecha. Si tú siembras, recoges. De lo que tú siembras vas a recoger. Si tú eres tacaño, pues va a venir una persona más tacaña que tú y va a ser peor, ¿sí? Pero si tú eres generoso, Dios va a proveer y va a hacer todo para que tú sigas dando, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que tener? Ese deseo, ese corazón, ese anhelo de que nuestra ofrenda, de que nuestra acá
no sea para la persona a la que se la estamos dando, sino sea para quién, para Dios, no sea para nadie más, ¿sí? A eso es a lo que nosotros debemos de llegar. Por eso, cuando se trataba de ir y darle al Señor, es decir, cuando se trata del diezmo, según las escrituras, o las ofrendas de holocausto, la ofrenda de paz, la ofrenda de servicio, cuando se hacía eso, sí se hacía público. Son dos cosas diferentes. Vuelvo y les toco el tema. El dar el diezmo, el dar las ofrendas, el dar todo esto es público. ¿Por qué? Porque yo tengo que ayudar y hacer que el otro cumpla, ¿sí? O sea, el que yo cumpla, pues, ¿qué hace? Si yo tengo mi hijo, pues mi hijo va a tener que también cumplir. Le estoy dando el ejemplo de cumplir, ¿sí? Y eso que hacía era el cumplimiento, el rendirse, el motivarse unos a otros para que cumplan la misbah, para que cumpla el mandamiento. En cambio, el ayudar a otros, el dar a otros, pues realmente era que un significado de generosidad, ¿sí? Porque incluso no hay un mandato que diga, mira, tú tienes que sacar el diezmo de esto, no, sino que realmente de dónde se saca, y se saca es de las cosechas. Si ustedes se acuerdan antiguamente, para la época de Moisés, no había trabajo así como nosotros lo tenemos de recibir solo plata y ya. Para esa época era el que cosechara, el de lo que cosechabas, tú tenías que ir y dar o ayudar al prójimo o ayudar al necesitado, ¿sí? Incluso hay una ley en Levítico que dice que tú tienes, si tú tienes una parcela, digamos que de 1 hectárea, ¿sí? Tú tienes que dejar una parte de esa hectárea destinada a quienes, a los pobres, a las viudas y a los extranjeros. De allí es que viene este diezmo que les estoy diciendo del pobre, ¿sí? De aquello que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, imagínense, a esto es a lo que nosotros debemos de llegar. Por eso en Marcos 12:41 nos dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba el dinero en el arca. Que estaba haciendo Yeshua, mirando, supervisando, y es lo que Dios está haciendo desde el cielo. Incluso Yeshua lo está haciendo ahí, sentado a la derecha del Eterno, mirando realmente nosotros qué estamos haciendo, ¿sí? Y dice, y muchos ricos echaban mucho, ¿cierto? Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, y o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de los que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué dijo ella? Yo voy a darle a él, yo voy a darle a él todo lo que yo tengo, él me va a dar y él me va a proteger y él me va a proveer todo. Sí, pero lo está dando de manera que pública, mostrándole a todos, incluso digamos que ella estaba viuda, muy posiblemente tenía un hijo, tenía un familiar allí que estaba viendo lo que ella estaba haciendo y viendo que ella estaba dando todo lo que tenía, que iba a quedar para esa persona que estaba viendo y que la conocía y conocía su situación. ¿Qué iba a pensar? ¿Qué iba a decir? Si esta es capaz de cumplir este mandamiento, ¿por qué yo no? Esta persona está dando todo lo que tiene y yo que tengo todo y no doy, pues ¿cómo se va a sentir esa persona? Avergonzada. Yo me sentiría avergonzada. Yo diría, si esta persona sí da y yo no, me jalan la oreja, ¿cierto? Eso es como un jalón sin que me estén diciendo nada, ¿cierto? A eso es a lo que llevaba los diezmos y las ofrendas, llevarlos al alfolí, mas no significa que es que la ofrenda y el diezmo tú lo tienes que hacer privado, no, porque la gracia es que
tú estés incentivando y con eso estés motivando al otro a que, ¿qué? A que cumpla un mandamiento, porque es que el diezmo, más que ser una bendición, como lo pintan hoy en día pintan que el diezmo, si tú das el diezmo, Dios te va a bendecir, te va a multiplicar, te va a cuadruplicar, que si tú das una casa, Dios te va a dar 4 y 5 casas, ¿sí? Cuando realmente no debe ser así. Si yo lo estoy dando es porque sé que voy a depender del Eterno y porque tengo un socio al cual yo le tengo que rendir cuentas. Él me está dando cierta cantidad y solo me está pidiendo el 10% de lo que yo gano. ¿Qué sociedad a nivel comerciante, a nivel de toda el área, realmente podemos ver esto? O sea, ¿qué sociedad se maneja donde uno de los socios reciba el 90% y el otro el 10%? ¿En qué sociedad? Alguien que me diga acá si ha visto a alguien en un negocio de 2 personas que vayan a poner X o Y empresa, empiezan con esa sociedad así, le dice, mira, yo te doy el 100% del capital, te doy el edificio, te doy la máquina, te doy todo, ¿sí? Porque eso lo hace Dios. Dios te da el trabajo, Dios te da todo, te da el aliento, te da las fuerzas, te da todo y te dice, te doy todo, el capital, todas las herramientas que tú necesites, la fuerza que tú necesites, pero a mí me tienes que dar el 10%, tú te quedas con el 90%. ¿Quién está ganando? Se durmieron. Luliecita, la persona quien se está supliendo del trabajo, pues uno es el que se suple más y lo que le dé las cosas a Dios, porque a Dios le damos una parte nomás, no le damos todo conforme nosotros lo que vamos ganando. En cambio, pues Dios nos deja más dinero a nosotros. Exactamente, a eso es a lo que nosotros debemos de reconocer. Dios no nos está pidiendo más de algo que nosotros incluso nos está dejando el 90%, imagínate, ¿cierto? Y antes te dice, sé generoso con aquellos que están a tu lado y lo necesitan. O sea, muéstrate caritativo, no te olvides y no pienses que solo eres tú y tú y tú, sino que también hay otros a tu alrededor que necesitan. O sea, no te enfoques solo en ti, no te enfoques solo en tu orgullo, en tu vanagloria, no pienses que solo tú eres digno de recibir, sino que también hay otra gente a tu alrededor que está pasando necesidad y podemos ayudarla. Si puedes ayudarla, pues hazlo, ¿sí? A ese punto es al que debemos de hacer. Porque ¿qué pasa? Y esto sí lo vemos en una de las cartas de Pablo, y es que cuando nosotros empezamos a ser generosos, ya no estoy pensando solo en mí mismo, ya no estoy pensando solo en mi situación, "Ay, es que yo debo tanta cantidad de plata, pero uno va y escucha a la otra persona y tiene una historia peor que la uno, ¿no? Que dice, no, pues si yo estoy así, ¿qué será esta pobre? Pues venga, ¿sí? Nos llama la atención de ayudar y ya nos olvidamos de nuestro problema y sabemos y empezamos a reconocer que incluso hay personas que están en peores situaciones que uno, ¿sí? Y al reconocer eso, pues sabemos y reconocemos que Dios nos está ayudando y por qué no ayudar nosotros a otra persona. A ese punto es al que nosotros debemos de llegar y saber que eso no se va a quedar ahí, que Dios después no lo va a volver a pagar. O sea, después Dios te lo va a volver a devolver. ¿Cómo? No me preguntes, pero Dios te va a volver a pagar aquello que tú hiciste. Tú no vas a ver ni cómo y Dios te va a empezar a bendecir. Tú no vas a ver ni cómo y vas a ver cosas que antes no veías, ¿cierto? Y a ese punto es al que debemos de llegar. Vamos a dejarlo hasta acá y acá terminaríamos realmente esta parte, estos versos que hablan en cuanto a la ayuda a la generosidad. Y ya la próxima clase entraríamos al tema de la oración. Ya me surgió una pregunta. Dale, Solecito, dime. Fíjate que siempre he tenido la duda
porque antes el diezmo, pues el diezmo, digamos, oficial, lo, pues, lo daba a una sola cuenta. Pero a lo largo del tiempo que he estado estudiando, pues yo he tenido varios, em, ¿cómo se puede decir? Moderadores que Ujú. nos ayudan y y a veces pienso que lo correcto sería distribuir ese diezmo entre los moderadores que nos ayudan. ¿Sería correcto? Yo creo que sí. Pues es lo que yo te estoy diciendo, o sea, tú puedes dar el diezmo y sí, tú lo puedes repartir, yo incluso lo he hecho, creo que yo a ustedes, no sé si fue acá o en otro grupo, yo lo dije, yo reparto a veces el diezmo porque pues uno dice, pues si uno puede ayudar a X o Y persona y al fin y al cabo estoy recibiendo palabra de ella, pues lo que hago es repartirlo, ¿sí? Pero pues eso es más de decisión entre tú y Dios, o sea, colocarle como esta incertidumbre de decirle, Dios mío, ¿será que sí estoy bien? Al fin y al cabo, Él es el que tiene la última palabra, si yo me he sentido bien haciéndolo así, entonces por eso, pues te puedo decir que es una opción, pero pues es realmente que tú te pongas y lo hables con el Eterno y que sea Él el que te diga si está bien o no está bien, porque realmente las escrituras no dice que el diezmo era ¿para quién? Para los sacerdotes, ¿cierto? Para aquellos que te estaban enseñando las escrituras. Y pues para esa época, ¿cuántos sacerdotes habían? O sea, no era uno. Si se dice que para el tiempo que estaba el templo, ¿sí? El templo en Jerusalén, eran más o menos, que cada turno eran casi 6.000 sacerdotes. Imagínate, o sea, el diezmo que tú llevabas al templo no se quedaba en una sola persona. Se tenía que, ¿qué? Que Entre repartir entre todos. todos para que todos pues pudieran obtener. Entonces, pues por eso te digo, pues en mí y en lo que yo he podido entender, pues tampoco es que esté mal que tú lo repartas, sino que tú tienes que verificar que realmente aquellos que van a recibir pues estén actuando de acuerdo a lo que dice las escrituras. O sea, es el único consejo que yo te doy. ¿Por qué? Porque está escrito. O sea, no se lo podamos dar a cualquier, como dicen por ahí, peligato que se te aparezca, que diga, mira, es que yo sé más y te esté enseñando, porque pues estaríamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo anteriormente. Pero yéndonos ante cualquier pastor para que nos trasquilen y pues esa no es la idea. La idea es que realmente sea de bendición para el ministerio, para aquello que Dios nos dio la capacidad de dar y pues eso sería, ¿listo? No sé si te quedó un poquito más claro. Mucho más claro. Y sí, muchas gracias.